Buenas noches. Nuevamente les doy una fraternal bienvenida. En esta ocasión me corresponde a mí tratar de explicar lo mejor posible los textos de los extractos de las cartas de los maestros de sabiduría que fueron extraídos de esas cartas precisamente que fueron enviadas al señor Sinet fundamentalmente y a otros discípulos o aspirantes al discipulado con quienes los maestros decidieron tener contacto. Estamos viendo el tema de la verdad y ahora corresponde del día 17 al día 24 que vamos a tratar aquí. Bien, entonces ya hemos dicho otras concepciones acerca de la verdad. Hoy voy a leerles las siguientes. ¿Qué es la verdad? La verdad es la voz de la naturaleza y del tiempo. La verdad es el consejero asombroso dentro de nosotros. Nada está destituido de ella. Procede de las estrellas, del áureo sol y de toda brisa que sopla. W. Thomson Bacon es el autor de esta hermosa frase. Y luego tenemos la de Hannah More, que dice: el sol inmortal de la hermosa verdad a veces se esconde en las nubes, no porque su luz sea en sí defectuosa, sino que la oscurecen mi débil prejuicio, la fe imperfecta y todas las millares de causas que obstaculizan el crecimiento de la bondad. Este es poético, profundo y hermoso, esta descripción de la verdad. Entonces, bien, vamos con el día 17. La instrucción es: no dudes, amigo mío, no es sino desde la misma cima de aquellas rocas diamantinas nuestras, no desde sus pies, que uno está siempre capacitado para percibir la verdad al abarcar todo el ilimitado horizonte. Bien, estas rocas diamantinas o adamantinas, también dice en otro texto, que finalmente significan lo mismo. ¿Cómo son los diamantes? Los diamantes tienen una belleza, pero también una dureza difícil de igualar. Por supuesto que estos diamantes son apreciados por su belleza, fundamentalmente, por el valor que tienen. Entonces, estas rocas diamantinas a las que se refiere este texto son las reglas que tienen los maestros de sabiduría, las cuales no son tampoco de ellos, son reglas que han venido heredando y que deben cumplirse. Entonces, una vez que se cumplen, se puede tener todo el conocimiento y de esta manera el hombre se capacita, en este caso un discípulo, para percibir la verdad al abarcar todo el ilimitado horizonte o el horizonte ilimitado que da precisamente ese conocimiento. Pero ha de ser disciplinado, ha de respetar las reglas totalmente. De otra manera, no se puede avanzar. Les voy a leer un texto que es consecutivo precisamente de esto que les acabo de leer. Dice: y aunque pueda parecerte que te cierran el paso, es decir, esas reglas o esas leyes, es simplemente porque hasta ahora has fracasado en descubrir o incluso ni siquiera sospechar la razón y la operación de esas leyes. De ahí que ante tus ojos estas aparezcan tan frías, despiadadas y egoístas,
aunque ha reconocido intuitivamente en ellas el resultado de edades de sabiduría. Sin embargo, si tan solo las siguiera uno obedientemente hasta el final, podría obligarlas a que gradualmente se rindieran al deseo de uno y le dieran todo lo que les pide. Bien, vemos aquí cómo si nosotros somos disciplinados, si nosotros acatamos, si somos obedientes, como se dice en la Biblia, si somos mansos, es decir, si nuestra nobleza de alma o como alma nos permite reconocer que existen poderes superiores y que existen reglas que debemos seguir para no entrar en desarmonía con todo lo existente, entonces debiéramos ser obedientes, pero como somos desobedientes, entonces tenemos que pasar por el sufrimiento. Eso es a lo que llegamos al no obedecer las reglas de la vida en general. Pero en el caso de los discípulos, el que no obedece las reglas, pues no está capacitado para poder acercarse a los conocimientos superiores que un maestro de su vida, de sabiduría, pueda proporcionarle. Entonces, en otra carta, en la carta número 48, dice, y creo que tiene relación con eso, ese conocimiento lo compartirás conmigo algún día. ¿Cuándo o cómo? No está en mí el decirlo, ni por mí el saberlo, ya que por siempre tú solo tienes que tejer tu destino. Quizá pronto o tal vez nunca, pero ¿por qué sentirse desesperado o incluso con dudas? Créeme, aún podremos caminar juntos por el arduo sendero, aún podremos encontrarnos, pero si esto llegase a ocurrir, tendría que ser a lo largo y sobre esas rocas diamantinas, es decir, sobre esas reglas, respetándolas, con las que nuestras reglas ocultas nos ciñen, es decir, nos limitan. Nunca fuera de ellas, no obstante lo amargamente que nos quejemos. No, nunca podremos proseguir nuestra jornada más distante si ha de ser juntos a lo largo de aquel camino, por esta apiñada vía, es decir, por esta estrecha vía, que la circunda y en la cual los espiritistas y místicos, los profetas y videntes se codean entre sí hoy en día. Sí, en verdad, la abigarrada multitud de candidatos podría estar gritando por toda una eternidad, ábrete sésamo, pero nunca se abrirá en tanto que ellos se mantengan fuera de esas reglas. Entonces, estas reglas son como unas rocas difíciles de escalar. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con esas reglas y no son reglas fáciles. Son las reglas que le piden o que le indican al candidato, al discipulado, que debe seguir una línea de comportamiento, un comportamiento fraternal, que es parte de el conocimiento de la unidad, sentir, vivir ese sentimiento de unidad, por ejemplo. Esa es una regla que debe cumplirse. El amor fraternal, por todo, sin condiciones. Porque recordemos que la fraternidad no es un invento, es un hecho real de la naturaleza, así de simple. Entonces, si no se cumplen con esas reglas, nadie puede acceder a tener la dicha de recibir el conocimiento elevado,
Todavía en estas cartas, el conocimiento que se da es para principiantes, no principiantes del estudio teosófico, sino para los que aspiran a alcanzar el sendero, entrar en el sendero y recibir ya directamente, ya en persona, porque estas enseñanzas se le dan por carta al señor Sinet. Y además las cartas son precipitadas, es decir, aparecen como de la nada y se depositan en un lugar. Los maestros no tienen contacto con los seres humanos normales, vamos a decir, solamente con discípulos comprometidos, los que merecen. Para estar frente a un maestro hay que merecerlo, un maestro de verdad. Entonces, en eso estamos. Y luego dice, mi querido amigo, no debes sentirte sorprendido si te digo que realmente me siento cansado y descorazonado ante la perspectiva que tengo por delante. Me temo que nunca tendrás la paciencia de esperar el día en que me sea permitido darte una contestación satisfactoria a alguna pregunta que hizo, seguramente. Hace largas edades, nuestra gente, es decir, los maestros, comenzó a hacer ciertas reglas, de acuerdo a las cuales pensaba vivir. Todas estas reglas se han convertido ahora en ley. Nuestros predecesores tuvieron que aprender todo lo que saben por ellos mismos, es decir, a través de la experiencia. Solo les fueron puestos los cimientos, como sucede con nosotros también. Son orientaciones únicamente. Nosotros nos ofrecemos a ponerles a ustedes tales cimientos, pero ustedes no quieren aceptar nada que no sea el edificio completo, listo para ser ocupado por ustedes. No me acuses de indiferencia o negligencia cuando no recibas por días ninguna contestación mía. Muy frecuentemente no tengo nada que decir porque tú haces preguntas que no tengo derecho a contestar. Es decir, que nuevamente vuelvo al mérito. Si no hemos hecho méritos para merecer un acercamiento a los maestros, entonces es imposible, como se dijo anteriormente. Por más que gritemos, ábrete, sésamo, esa puerta no se abrirá. Porque tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros mismos para que alcancemos esa oportunidad. Pero es a través del amor, a través del sacrificio, a través del altruismo, de la compasión, que podemos acercarnos, porque ellos son la personificación del amor y la compasión. Y no podemos llegar con nuestros pies sucios al sendero donde están ellos, o al templo donde ellos pudieran estar, metafóricamente hablando, por supuesto, a un nivel de conciencia elevado. Para llegar a ese nivel de conciencia requerimos estar limpios también nosotros, porque si no, no podremos acceder, por más que queramos, por más entusiasmo que tengamos. Dice el maestro, he trabajado día y noche durante más de un cuarto de siglo para mantener mi lugar en las filas de ese ejército invisible pero siempre ocupado, que trabaja y se prepara para una tarea que no pueda acarrear ninguna recompensa más que eh, el conocimiento, dice aquí la concienciación, de que estamos cumpliendo nuestro deber para la humanidad. Es decir, ellos están conscientes, tienen ese conocimiento. Y al encontrarte en mi camino, he intentado no reclutarte. No temas, porque eso sería imposible, sino que he tratado simplemente de dirigir tu atención, excitar tu curiosidad, sino tus mejores sentimientos hacia la sola y única verdad. Entonces, eh,
Los maestros llevan a cabo trabajos tan importantes que saben ellos que esas tareas son para ayudar a la humanidad, pero lo hacen como un deber, no como una obligación. Nadie los obliga. Ellos lo hacen por amor a la humanidad. Entonces, al encontrar en el camino a un ser humano como el señor Sinet, ¿sí?, lleno de entusiasmo, por supuesto, y con ciertas características que lo permitieron tener esa comunicación con el maestro KH fundamentalmente, eh, no era con el deseo del maestro de reclutarlo de inmediato por su entusiasmo, no. Él servía como un medio para dar a conocer estas verdades. Entonces, dice aquí que la intención no es reclutarlo. Y todavía le dice, no temas, porque reclutarte sería imposible. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones. Hay que reunir ciertos requisitos para poder ser reclutado en las filas de los discípulos. De otra manera, no es posible. Dice, has demostrado ser real y sincero y has hecho todo lo posible. Si tus esfuerzos enseñaran al mundo tan solo una simple letra del alfabeto de la verdad, de esa verdad que en otro tiempo llenó todo el mundo, tu recompensa no te faltará. Y ahora que te has encontrado con los místicos de París y Londres, ¿qué piensas de ellos? Bien, esta, el alfabeto de la verdad, que en otro tiempo llenó todo el mundo, quiere decir esa fe, esa convicción de que estas enseñanzas son reales, son la verdad, y la existencia de los maestros en otros tiempos era algo conocido por todos, de un punto a otro, de un extremo a otro del planeta, porque así tenían las posibilidades de hacerlo. Pero una vez que la humanidad se fue sumiendo en el egoísmo, pues entonces se fue perdiendo esa posibilidad. El día 19, para el día 19 está esta reflexión o esta indicación. Únicamente a aquellos que han demostrado ser fieles a sí mismos y a la verdad a través de todas las cosas, les será permitida una relación más amplia con nosotros. Bien, aquí vienen algunos textos que aclaran esto precisamente. La sociedad teosófica estuvo sometida a pruebas también. Por eso dice el maestro, el próximo, aquí es el maestro M, no el maestro KH. Dice, el próximo 17 de noviembre expirará el término septenario de prueba que se le dio a la sociedad cuando se fundó para discretamente divulgarnos. Recuerden que fue fundada en 1875 y esta carta fue fechada en febrero de 1882. Entonces, estaba por terminar el plazo de 7 años de prueba para la Sociedad Teosófica. Uno o dos de nosotros esperábamos que el mundo ya hubiera avanzado a tal punto intelectualmente, sino intuitivamente, para que la doctrina oculta pudiera ganar una aceptación intelectual y que pudiera darse el impulso para un nuevo ciclo de investigación oculta. Otros más sabios, como se podrá ver ahora, pensaban de modo diferente, pero se dio el consentimiento para la prueba. Se estipuló, sin embargo, que el experimento se haría independientemente de nuestra dirección personal,
que no habría intervención anormal de nuestra parte, es decir, ni poner obstáculos ni ayudas, ni dar ayudas. Buscando por todas partes encontramos en América al hombre que podía ser el líder, un hombre de gran valor moral, generoso y poseedor de otras buenas cualidades. Se refiere al coronel Olcott, precisamente. Estaba lejos de ser el mejor, pero como el señor Hume dice en el caso de HPV, era el mejor disponible. Imagínense, si había en esa época 1.000 millones de personas, entre esos miles de millones de personas, se eligió al coronel Olcott por sus características. Imagínense si el coronel Olcott dice que tenía muchos defectos, pues ¿cómo estarían los otros? O estaríamos porque a lo mejor nos tocó estar ahí. Con él asociamos a una mujer de dotes excepcionales y maravillosas, combinadas con fuertes defectos personales, es lo que les decía de la señora Blavatsky. Pero, tal como ella era, no había nadie vivo que se le aproximase en aptitudes para este trabajo, porque además de disciplina, se requiere lealtad, y es lo que la distinguió fundamentalmente, la lealtad al proyecto de los maestros. Luego dice, nosotros la enviamos a América, hicimos que se encontraran y la prueba comenzó. Desde el principio, tanto a ella como a él se les dio claramente a entender que el resultado dependía enteramente de ellos, y ambos se ofrecieron para la prueba por cierta remuneración en el lejano futuro, tal como lo diría KH, como soldados voluntarios para una empresa desesperada, por supuesto. Entonces veamos aquí cómo no seleccionan los maestros a cualquier persona para que sea su mensajero y para que puedan tener comunicación con tal persona. Se requiere reunir ciertas características. Aquí no se dice, pero la señora Blavatsky ya era discípulo de los maestros en vidas anteriores, particularmente del maestro M. Y también el coronel Olcott ya había tenido contacto con él. Aquí no se dice, pero en otras cartas se dice. ¿Sí? Dice luego, durante 6 años y medio han estado luchando contra tales obstáculos que habrían ahuyentado a cualquiera que no estuviese trabajando con la desesperación de alguien que arriesga la vida y todo lo que valora en un supremo esfuerzo desesperado. Su éxito no se ha equiparado con las esperanzas de sus promotores originales, por más fenomenal que haya sido en ciertas direcciones. En unos pocos meses más terminará el periodo de probación. Si para ese tiempo la posición de la sociedad respecto a nosotros, la posición de los hermanos no estuviese definitivamente resuelta, ya sea retirándola del programa de la sociedad o aceptándolo bajo nuestros propios términos, esto será lo último que se sabrá de los hermanos de todas formas y colores, tamaños o grados. Desapareceremos de la vista del público como una bruma en el océano. Es decir, que el coronel y la señora Blavatsky tuvieron que superar esa prueba al demostrar lo que ellos estaban difundiendo respecto de las enseñanzas que los maestros les daban. Por supuesto que las pasaron estas pruebas y continuó la sociedad teosófica con el apoyo de ellos. Bien. Y luego dice, y ni siquiera a ellos desde el presidente hacia abajo, si no se comprometen por la más solemne promesa de honor a guardar en adelante secreto inviolable acerca de nosotros, de la logia y de los asuntos tibetanos,
Ni siquiera contestaremos a preguntas de los amigos más cercanos, aunque el silencio pudiera ser visto como una apariencia de fraude, sobre todo lo que ha trascendido. Entonces, también tuvieron que hacer un voto de silencio, de secrecía, porque había cosas que no estaban, no, los maestros no les permitían que se divulgaran. Incluso la más ligera sombra de diferencia entre los que van en pos de la misma verdad, por otra parte, formales y sinceros, clava el aguijón del escorpión del odio contra sus hermanos, igualmente sinceros y formales. Víctimas desilusionadas de la verdad distorsionada, olvidan o jamás supieron que la disonancia es la armonía del universo. Buscando el, el significado de disonancia, encontramos que es aquello que discrepa o que es contrario. Y efectivamente, como en la naturaleza, también tenemos la diferenciación y por ello tenemos el par de opuestos. Y por eso siempre en el universo hay discrepancia entre lo positivo y lo negativo, entre el espíritu y la materia. Es la aclaración con respecto a la disonancia. Bien, ahora veamos lo que dice más adelante. Es así como en la sociedad teosófica, cada parte, como en las gloriosas fugas del inmortal Mozart, incesantemente persigue a la otra en armoniosa disonancia sobre los senderos del progreso eterno, para encontrarse y finalmente fundirse en el umbral de la meta perseguida en un todo armónico, la nota tónica de la naturaleza. Precisamente cuando se alcanza ese grado de armonía entre lo disonante, surge precisamente esa paz que requiere el hombre en su ser, porque se manifiesta su ser interno. El espíritu no es disonante, el espíritu es la paz, es el amor, es la compasión, es solidaridad, es todo aquello que como seres humanos podemos comprender que es lo mejor del fruto de la humanidad, en este caso. Por otra parte, dice, parece necesario para un estudio apropiado y una comprensión correcta de nuestra filosofía y en beneficio de aquellos cuya inclinación los conduce a buscar conocimiento esotérico en la fuente budista del norte y a fin de que tales enseñanzas no sean siquiera virtualmente impuestas y ofrecidas a aquellos teósofos que puedan diferir con nuestros puntos de vista, que bajo la dirección del señor Sinet y dentro de la Sociedad Teosófica Logia de Londres, se forme un grupo exclusivo compuesto de aquellos miembros que desean seguir absolutamente las enseñanzas de la escuela a la cual nosotros, los de la fraternidad tibetana, pertenecemos. Entonces, esto no quiere decir necesariamente que los que se inscribieran en la Logia de Londres debían estar todos de acuerdo. Lo que sí es de que podían seguir las mismas enseñanzas y que estaban de acuerdo en ellas en ese caso, ¿sí? Pero, por supuesto, que surgen dudas y surgen discrepancias, pero solamente para alcanzar la verdad que se persigue. Feliz aquel cuyas percepciones espirituales le susurran siempre la verdad. Juzgad a aquellos relacionados directamente con nosotros a través de esa percepción, no según vuestras mundanas ideas de las cosas. En un artículo que escribió la señora Blavatsky,
y que es parte de estas enseñanzas y que ya se expuso aquí en este espacio de la Logia Blavatsky, el tema de los chelas y chelas laicos. Ese es un artículo que se convirtió en una plática que se dio el año antepasado o el año pasado, no recuerdo, pero ahí está. Se llama Chelas y chelas laicos. Si la buscan en YouTube, la pueden encontrar así. Dice, ha controlado por medio de su voluntad la naturaleza carnal, es decir, un chela, un discípulo. Ha desarrollado en sí tanto el poder o un siddhi para controlar las fuerzas de la naturaleza como la capacidad de hurgar sus secretos, valiéndose de los poderes de su ser que anteriormente estaban latentes. Ahora podemos entender, están potentes, pero ahora son activos o potentes. Este es el verdadero gurú. Ofrecerse como candidato al estado de chela es suficientemente fácil, mientras que desarrollarse en un adepto es la tarea más ardua que algún ser pueda comprender. Pues, aunque muy raramente se oye hablar de alguien que tiene una extraordinaria capacidad innata para adquirir el conocimiento y el poder ocultos, también este individuo debe experimentar las mismas pruebas que adiestran a la personalidad y pasar por la misma autodisciplina que cualquier otro compañero aspirante menos dotado. En este aspecto, es una verdad diamantina que no existe ningún camino rápido a lo largo del cual los privilegiados puedan viajar. Entonces, una relación directa con los maestros no es posible. Aquí se dice que hay que adquirir el conocimiento y los poderes ocultos, ¿sí? Entonces, se trata de una autodisciplina. Entonces, eh, hay un texto que concerniente a las leyes de los upasanas y dice, aprendemos que las calificaciones necesarias en un chela son una salud física perfecta, una pureza mental y física absolutas, propósito inegoísta, caridad universal, compasión para todos los seres animados, lealtad y una fe diamantina en la ley de karma, independiente de algún poder en la naturaleza que podría interferir como una ley cuyo curso no puede obstruirse por ningún agente, ni ser modificado por la oración, ni siquiera por ceremonias exotéricas propiciatorias. Una osadía intrépida en toda emergencia, aún a costo de la vida. Y aquí, este punto es muy importante. Una percepción intuitiva de que él es el vehículo de Avalokitesvara manifestado o Atma divino, espíritu, en el hombre, por supuesto, ¿sí? Recuerden que Avalokitesvara quiere decir el que ve hacia abajo, es decir, aquel que está ya por encima de todo, de todo lo mundano, ¿sí? En este caso, al señor Buda se le considera de esa manera, como un Avalokitesvara. Bien, entonces eso es nuestro Atma divino, nuestra Atma individual, nuestra chispa divina, que nos dirige, por supuesto. Una calmada indiferencia, pero una justa apreciación para todo lo que constituye el mundo objetivo transitorio en su relación con y hacia las regiones invisibles. Luego, otra condición es, finalmente, dice, estas deben ser al menos las calificaciones de uno que aspira al estado de chela perfecto. Solo la primera, en casos raros, es decir, la salud física perfecta, puede ser modificada, mientras las demás son objetos de insistencia irrevocable
y todas deben haber sido más o menos desarrolladas en la naturaleza interna por los esfuerzos autoinducidos del Chela, antes de que pueda ser puesto verdaderamente a prueba. Cuando el asceta, según su capacidad natural a lo largo del camino autoevolutivo, tanto dentro del mundo activo o fuera de él, ha dominado y se ha colocado sobre su cuerpo, sobre sus sentidos, sobre sus limitaciones, sobre el dolor y está listo para hacerse uno con su manas, la mente, buddhi, el intelecto o inteligencia espiritual y atma, el alma suprema o espíritu y además reconoce en atma el regente más elevado en el mundo de las percepciones y en la voluntad la energía o poder ejecutiva suprema, entonces conforme a las reglas venerables puede ser tomado bajo la égida o bajo la protección de uno de los iniciados. El texto dice: nosotros, los seres humanos, asimilamos la verdad suprema de manera más o menos absoluta, en proporción al ascenso de nuestra conciencia hacia ella. Todavía la conciencia humana es simplemente el girasol de la Tierra. Pongan atención en esto. La planta, añorando los rayos cálidos, solo puede dirigirse hacia el sol y circunvalar a su alrededor siguiendo la trayectoria de la estrella inasequible. Sus raíces la mantienen anclada al suelo y mitad de su vida transcurre en la sombra. Sin embargo, cada uno de nosotros puede alcanzar relativamente el sol de la verdad, aún en esta tierra, y asimilar sus rayos más cálidos y directos, a pesar del estado diferenciado en que puedan tornarse después de su largo viaje a través de las partículas físicas del espacio. A fin de alcanzar esto, existen dos métodos. En el plano físico podemos usar nuestro paliroscopio. Paliroscopio es un instrumento que sirve para analizar la polarización de la luz y detectar tensiones internas en los materiales. Entonces dice, en el plano físico podemos usar nuestro paliroscopio mental, es decir, ese instrumento que nos va a analizar las propiedades de cada rayo, escoger el más prístino. Para arribar al sol de la verdad en el plano de la espiritualidad, debemos trabajar con ahínco para el desarrollo de nuestra naturaleza superior. Sabemos que al paralizar gradualmente dentro de nosotros los apetitos de la personalidad inferior, sofocando entonces la voz de la mente puramente fisiológica, la cual depende y es inseparable de su medio o vehículo, el cerebro orgánico. El ser animal en nosotros puede hacer espacio a lo espiritual y una vez levantado de su estado latente, los sentidos y las percepciones espirituales más elevadas crecen y se desarrollan en nosotros proporcionalmente al ser divino. Esto es lo que los grandes adeptos, los yogis orientales y los místicos occidentales han hecho siempre y aún hacen. Entonces, esto es precisamente a lo que se refiere. Aquellos que tienen esa percepción espiritual ya desarrollada. Si no se tiene esa percepción espiritual desarrollada, entonces está absolutamente lejos de conocer la verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea del espíritu es irreal. Entonces, por eso dice aquí, feliz aquel cuyas percepciones espirituales le susurran siempre la verdad. Solamente el que está en ese estado puede conocer la verdad. Ahora bien, siguiendo con lo mismo, como la verdad es una joya polifacética,
cuyos aspectos son imposibles de percibir todos a la vez, y como no existen dos hombres, a pesar de su ansia por discernir la verdad, capaces de ver siquiera una de estas facetas de manera similar, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a percibirla? Visto que el ser físico, cuyas ilusiones lo limitan y obstaculizan por todos lados, no puede alcanzar la verdad mediante la luz de sus percepciones terrenales. Os decimos que desarrolléis vuestro conocimiento interno. Desde el periodo en el cual el oráculo délfico dijo al investigador: hombre, conócete a ti mismo, no se ha enseñado una verdad más grande o más importante. Si tal percepción, el ser humano, sin tal percepción, el ser humano permanecerá para siempre ciego a muchas verdades relativas, por no mencionar la absoluta. El hombre debe conocerse a sí mismo, adquirir las percepciones interiores que nunca engañan antes de que domine alguna verdad absoluta. La verdad absoluta es el símbolo de la eternidad y ninguna mente finita podrá jamás asir lo eterno. Por lo tanto, ninguna verdad podrá descender a ella en su totalidad. Para alcanzar el estado durante el cual el ser humano la ve y la percibe, debemos paralizar los sentidos del hombre externo de arcilla. Se nos dirá que esta es una tarea complicada y, en tal coyuntura, la mayoría de las personas preferirá indudablemente satisfacerse con verdades relativas. Sin embargo, aún al acercarse a las verdades terrenales, exige, en primer lugar, amor hacia la verdad por la verdad misma. De otra manera, no se podrá reconocer. ¿Quién ama la verdad en esta edad por la verdad misma? ¿Cuántos entre nosotros están preparados a buscarla, aceptarla y ponerla en práctica en una sociedad en que cualquier cosa que tenga éxito debe construirse en las apariencias y no en la realidad, en el egocentrismo y no en el valor intrínseco? Estamos completamente conscientes de las dificultades que se interponen en el camino para recibir la verdad. La doncella de belleza celestial desciende solo al terreno que le conviene, el suelo de una mente imparcial, sin prejuicios e iluminada por la pura conciencia espiritual, y ambos son raros habitantes en las tierras civilizadas. Finalmente, y para comenzar, dice que se deshaga de la malla, es decir, de la ilusión de que cualquiera hombre vivo pueda sentar derechos sobre los adeptos, es decir, nadie puede tener derecho de estar cerca o frente a los adeptos si se vive en el país de la ilusión. Él podrá crear atracciones irresistibles y compeler su atención, pero éstas tendrán que ser espirituales, no mentales o intelectuales. Pensamos que los seres humanos pensamos que desarrollando el intelecto seremos capaces de poder eh, contactar a seres tan elevados espiritualmente como los maestros de sabiduría. Y no, el solo poder mental, el solo uso del intelecto no nos va a acercar a los maestros. Es necesario purificar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y todo esto es algo que debemos hacer por nosotros mismos. Nadie va a venir a salvarnos, nadie absolutamente. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que vencer a nuestra mente inferior y tenemos que vencer al intelecto soberbio que cree que por saber mucho, ya con eso
se siente superior a los demás. Es necesario, como les dije, limpiar el corazón, amar de verdad. Y si compartimos algo, algún conocimiento, debe de ser en un plano completamente amoroso. La mejor rectificación del error es un honrado y sincero examen de todos los hechos, subjetivos y objetivos. Creo que en este sentido nosotros podemos comprender perfectamente que a través de la rectificación que hagamos por habernos equivocado, esto demuestra que hay un sincero y honrado deseo de mejorar, de hacer las cosas mejor, tanto en el plano objetivo como en el plano subjetivo. Si no estamos dispuestos a rectificar, entonces vamos a continuar perdidos y en el tobogán que nos conduce al error, definitivamente, que nos lleva a las sombras, que nos separa de la vida espiritual y que nos arrastra irremediablemente a las experiencias dolorosas que solamente nos proporcionan nuestros sentidos físicos tan limitados. Entonces, esto de la rectificación es muy importante para nuestras vidas, porque si estamos verdaderamente dispuestos a cambiar, entonces debemos observarnos y saber dónde estamos fallando, sinceramente hacer el trabajo y rectificar, enderezar nuestros pasos nuevamente si es que nos extraviamos del camino, y entonces eso será algo loable para sí mismo, no frente a los demás. Los demás podemos opinar, podemos observar, podemos juzgar si se quiere, pero el mejor juez es uno mismo, siempre y cuando sea honrado y sincero. Esa es una tarea bastante importante, pero que no es fácil cumplir porque no todos podemos ser honrados y sinceros. Siempre hay, a manera del diablito y el angelito que tenemos aquí a un lado de nuestra cabeza, que por un lado nos el, el ángel o el bien nos indica que el sendero correcto es de una manera, pero por el otro lado, las llamadas tentaciones o los demonios, pues nos están invitando a que nos vayamos del otro lado. Y eso en todos los sentidos de los diferentes tipos de hechos en los que nos involucramos. Dice del día 23, la doctrina secreta es una obra más valiosa que su predecesora, es decir, la obra de Isis sin velo. Es un epítome de las verdades ocultas que harán de ella una fuente de información e instrucción para el más serio de los estudiantes durante muchos años. Dice un párrafo de la doctrina secreta. Platón tenía razón. Las ideas gobiernan al mundo y como las mentes de los hombres recibirán nuevas ideas, haciendo a un lado las viejas y gastadas, el mundo avanzará, poderosas revoluciones surgirán de ellas, credos e incluso potencias se desmoronarán ante su arrollador avance, destruidos por su fuerza irresistible. Será tan imposible resistir su influjo cuando llegue el tiempo, como detener el progreso de la marea. Pero todo esto llegará gradualmente y antes de que llegue tenemos un deber ante nosotros,
barrer tanto como sea posible la basura que nos dejaron nuestros piadosos antepasados. Se tienen que plantar nuevas ideas en lugares limpios, porque esas ideas afectan asuntos de la mayor trascendencia. No son los fenómenos físicos los que estudiamos, sino esas ideas universales, porque para comprender los primeros, antes tenemos que comprender las últimas. Ellas delinean la verdadera posición del hombre en el universo en relación a sus nacimientos pasados y futuros, su origen y su destino último, la relación de lo moral con lo inmoral, con lo inmortal, perdón, la relación de lo mortal con lo inmortal, de lo temporal con lo eterno, de lo infinito con lo finito. Ideas más amplias, más elevadas, más comprensivas, reconociendo el reino universal de la ley inmutable, que no cambia y que es incambiable, y en relación con la cual solo existe un eterno ahora, mientras que para los mortales no iniciados, el tiempo es pasado o futuro en relación con su existencia finita sobre esta pizca de polvo. Esto es lo que estudiamos y lo que muchos han resuelto. Esto es con relación a esta doctrina secreta. Entonces, esta doctrina secreta, revelada por la señora Blavatsky o por los maestros a través de la señora Blavatsky, contempla que la teosofía es un conocimiento divino y que ese conocimiento es verdadero conocimiento y que este conocimiento nos llega a través de diferentes métodos de estudio, por supuesto. Nos enseña la doctrina secreta también que hay una ley fundamental en el universo, que hay 6 principios en los cuales se basa precisamente esta enseñanza. Y esto viene desde luego en la doctrina secreta, en las 3 proposiciones fundamentales, etcétera. Y bueno, también vienen las enseñanzas fundamentales, es solamente un poquito de lo mucho del temario que tiene la doctrina secreta, que en relación al espacio, estas enseñanzas fundamentales, al simbolismo arcaico, a la vida una, al elemento uno, al conocimiento, al mostrar cómo existe un movimiento perpetuo, también acerca de la causalidad y demás. Luego también nos enseña que existen leyes divinas, como la unidad, la ley de unidad esencial, la ley de periodicidad y, y luego la segunda proposición fundamental que incluye también la doctrina de la renovación constante, la doctrina de los ciclos, la doctrina de la reencarnación, de los estados post-mortem, de los planetas y el Sol, que también reencarnan. Bueno, luego también la ley de karma y la ley de causa y efecto. Luego la ley de autodesenvolvimiento, la ley centenaria que contiene los 7 rayos, la doctrina de las jerarquías, los 7 planos del cosmos, los 7 elementos, principios, los 7 principios humanos, la división septenaria, la ley del movimiento, ley de evolución, luego los diferentes esquemas de evolución, que son 3 en este caso, que es físico, mental y espiritual. Bien, la doctrina de las razas, de las 7 rondas, de las 7 razas, y todo esto, la doctrina de los globos, y en fin, toda estas materias vienen incluidas, desde luego, en el conocimiento que se nos otorga a través de la doctrina secreta. Es el papel tan importante, tan fundamental que tiene
este libro o esta obra que escribió la señora Blavatsky con la información que le dieron los maestros, por supuesto. Entonces, en ella, los que sean estudiantes serios y formales y dedicados y que ansían conocer a profundidad a través de esta fuente de información que es la obra de la doctrina secreta, ahí podemos encontrar todo lo relacionado con el cosmos, el universo, los universos, nuestro planeta y el hombre mismo. Y refiriéndonos al hombre mismo, entonces tendremos que referirnos, por supuesto, a que existen filosofías, existen religiones, existen razas, existen filosofías que el hombre puede aprovechar para poder evolucionar. Entonces, toda esta fuente de información la encontramos en esta obra fundamental, pero que sin embargo solamente es el principio, solamente es levantar un poquito el velo de esa sabiduría tan profunda, tan elevada, que es la verdadera teosofía o Atma Vidya, ese conocimiento profundo y elevado que solamente poseen los Budas, los Cristos, los maestros de sabiduría, esos grandes adeptos. Solamente ellos la conocen y la ponen en práctica. Entonces, eso es lo que hay con respecto a la doctrina secreta. La doctrina que proclamamos ser la única verdadera, apoyada por esa evidencia que estamos preparándonos a dar, tiene que llegar finalmente a triunfar como toda otra verdad. Sin embargo, es absolutamente necesario inculcarla gradualmente, reforzando sus teorías con hechos irrefutables por aquellos que saben, con deducciones directas derivadas de la evidencia y corroboradas por la misma con la ayuda de la ciencia exacta moderna. Y efectivamente, eh, esto, eh, este conocimiento acerca de esta verdad o de esta doctrina tiene que irnos llegando poco a poco, gradualmente, para que podamos comprenderla. No todos estamos capacitados para comprenderla de un golpe. Es necesario que se vaya avanzando gradualmente en el conocimiento de todas las teorías que existen, pero debemos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros debemos comprenderlo. Por supuesto que hay quienes nos explican, para eso están estos libros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder comprenderlos y sobre todo para llevarlas a cabo. Cuando dice que son reforzando sus teorías con hechos irrefutables por aquellos que saben, con deducciones directas derivadas de la evidencia, se refiere a que desde el punto de vista de ese conocimiento se debe utilizar el poder de la clarividencia, pero una clarividencia desarrollada a su máximo poder, digamos, en este caso. No cualquier clarividente, porque hay clarividentes que todavía viven en un estado de ilusión, porque son clarividentes en cierto modo inconscientes, porque no pueden controlar todavía ese aspecto. Entonces, con ayuda de la ciencia exacta moderna, se puede demostrar que lo que se dice en, en estas enseñanzas verdaderamente son reales y que existen y que están ahí. Y eso se ha ido descubriendo poco a poco. Hay científicos que cada vez se acercan más a la enseñanza teosófica. ¿Por qué? Porque las evidencias hacen que estos científicos se vayan dando cuenta precisamente de que
existen cosas que no estaban consideradas por la ciencia en otros tiempos y que ahora cada vez van avanzando más y más, ¿sí? Como por ejemplo el bosón de Higgs, ¿no? Que ya lo consideran como la fuente de todo el poder y demás, ¿no? De la energía una y demás. Y así se va a ir avanzando, la ciencia va a ir avanzando hasta que llegue a igualarse o a tener en armonía lo que los maestros de sabiduría, por un conocimiento de las evidencias de manera directa, penetrando en los otros planos de conciencia y de la naturaleza, puedan los científicos entonces equipararse, desde luego, dando a conocer o comprobando, corroborando que eso verdaderamente existe, aunque no hayan leído la doctrina secreta, por supuesto. ¿Sí? Entonces, todas estas deducciones, como se dice aquí, son deducciones directas, derivadas de la evidencia y además comprobadas, corroboradas por la misma con la ayuda de la ciencia exacta moderna. Entonces, pues esto es todo lo que eh, me tocaba, me correspondió compartirles en este día y que, bueno, pues si hay cosas que aclarar o preguntas que hacer, pues adelante. Desde luego que lo que yo he manifestado, la inmensa mayoría, puede seguir solamente los textos de lo que ya está y que tiene relación con lo que expresé, con lo que leí, de lo que está expuesto en el libro de la señora Catherine, y que otras cosas yo las interpreté y las manifesté, y que sin embargo en ese sentido puede haber discrepancia en lo que yo dije, y adelante, si hay algo que aclarar con respecto a las expresiones que yo hice y que fueron propiamente eh, de mi, que me nacieron o que yo comprendí de esa manera y que las expresé sin estar dentro de los textos, pues si hay alguien que no esté de acuerdo con ello, pues también se puede expresar y no hay ningún problema, porque yo no soy el que lo sabe todo y estoy dispuesto a reconocer si he cometido algún error, a reconocerlo, por supuesto. Así es que ahí queda la oportunidad para que puedan expresarlo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí. Fíjate que nada más me quedé con una duda, no recuerdo. ¿Es posible que nos expliques quién es el Mahachohan? Ahí sí no recuerdo bien. Nada más que Ajá. me recuerdes un poquito, gracias. Pues Antes, eso nos... antes de eso te quería nada más compartir. Cuando comentabas lo de el Buda Avalokiteshvara, bueno, yo tengo entendido que dentro del Mahadharma, en el Buddhadharma, perdón, se dice que, bueno, el único Buda del planetario es el señor Gautama, pero que los que llegaron aquí, pues, bueno, fueron los Kumaras que vinieron de Venus. Se dice que, no recuerdo si de Venus o de otros sistemas solares, fue tanto el Buda Amitabha y tanto el Buda Avalokiteshvara, que del Buda de la compasión, y en un discurso que dio el señor Buda a 12,000 de sus monjes antes de desencarnar, les habló de la vida de el Buda Amitabha, que es bellísima. Creo que hasta les compartí una vez una peliculita que vi de caricatura, preciosa, preciosa, de cómo el señor Gautama les platica de la vida de Amitabha, que es un Buda celeste. Y se dice también que Avalokiteshvara fue el guía o el maestro del señor Buda, el que le ayudó a desarrollar la compasión. Eso es lo único que sé. Entonces, nada más lo quería compartir. Y pues me quedé con la duda del Mahachohan. Estaba pensando si es el señor Sanat Kumara, que es el regente planetario de nuestro planeta, pero no estaba segura. Por eso te quería preguntar. Gracias, Enrique.
No se da el nombre, no se sabe, no se dice quién es el Mahachocán. Se han especulado por diferentes autores y demás, pero por otro lado, aquellos que aseguran, por ejemplo, dicen que es el veneciano, pero no, hay un texto donde dice como el veneciano, ¿sí? Como el maestro el veneciano, pero no dice que el maestro el veneciano sea el Mahachohan, entonces no se aclara, nunca se ha dicho quién es el Mahachohan, ¿sí? Pero ha de Y ser si del se, mismo rango de los maestros de Sarilla, no, ¿no? no, Un poco más arriba. no, no un poco más arriba, mucho más arriba, Ah, mucho ok. más arriba. Es su Más arriba. jefe, es su maestro de ellos, por Como podría supuesto. ser como el señor Cristo, ¿no? O No, el señor Buda, no, más no, arriba. Ah, ok, más ok, arriba. perfecto. Sí, no, no se dice otra cosa al respecto. Y no se dice porque nosotros los profanos podemos profanar ese nombre. Aún los maestros M y KH no es su verdadero nombre tampoco, ¿sí? Entonces, todo eso se cuida mucho, precisamente, porque somos muy atrevidos y hablamos cosas que no debemos hablar porque las mal comprendemos y demás, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de una percepción más elevada. Ahora, no entendí qué relación tiene lo que tú me decías de Amitabha y de Avalokitesvara, que yo lo mencioné, pero solamente con relación a la significación que tiene el nombre, el término, ¿sí? Es el que mira hacia abajo. Y el señor Buda, nuestro Buda, el señor Gautama, eh, él puede considerarse un Avalokitesvara, porque Claro, mira hacia abajo, claro. En porque realidad es un estado de conciencia, él explica exactamente. por eso. La Pero compasión infinita. el término Avalokitesvara significa el que mira hacia abajo, el que ve hacia abajo, ¿sí? Y en ese sentido, cualquiera de los seres elevados pueden estar en esa condición de Avalokitesvara, ¿sí? Es decir, que pueden mirar hacia abajo, ¿sí? Que pueden tener el contacto porque así lo desean. Por eso el señor Buda se puso en esa condición de mirar hacia abajo, hacia la humanidad doliente, ¿sí? Pero por lo demás, solamente por eso lo mencioné, no, no, Exacto. sí, Y sí, tiene que ver el significado en tibetano, tiene que ver precisamente la mirada hacia abajo, pero con la compasión infinita. Nada más eso. Gracias, Enrique. sí, claro. Gracias, Rosa. Yo no sé si vayan relacionado con el tema, pero yo creo que sí, porque hizo algunas recomendaciones, pues como de guardar discreción, en fin, muchas cosas. ¿Qué valores o características debemos de buscar para ser mejores entes en este plano, en este momento? Los dos, ¿cómo conocernos a nosotros mismos? Algunas sugerencias que nos pudieras dar, Enrique. A ver, Y lo otro, la tercera nada más, eh, yo sí creo, o sea, que de repente estamos, aunque sea en este plano y todo, pero te encuentras con almas viejas, con gente muy sabia, aunque esté joven, aunque esté en la condición social que se encuentre, tienen muchísima sabiduría. Este, ¿Por qué todavía están aquí, en este plano? Serían tres preguntitas ahorita nada más que se me a ver, dieron. la del conocimiento de sí mismo. Eso tiene, digamos, su secreto ahí. No se trata de que conozcamos nuestra personalidad, esa ya la conocemos, ¿sí? Conocemos nuestra personalidad, sabemos si somos altos, bajitos, blancos o negritos o como sea, pero no se refiere a ese conocimiento, ni se refiere solamente
tampoco, pues yo me conozco bien, sé que soy iracundo a veces, sé que soy buena persona, o sé que eso tampoco, ¿sí? Porque eso nos llena de vanidad y de orgullo y de egoísmo y todas esas cositas. ¿Sí? Eso es importante conocer eso, esa parte de la personalidad, eso es importante. Pero aquí la recomendación que hace, y que es una inscripción que está a la entrada del templo de Delfos, que es eso precisamente, hombre, conócete a ti mismo, es precisamente que uno debe conocerse como lo que es uno realmente, un espíritu en evolución. Esa es la petición que se hace ahí, que uno debe conocerse a sí mismo, pero en el lado interno, no en el lado externo. Eso es. Pero para eso, para conocernos a nosotros mismos, para llegar a, a ese núcleo espiritual, pues debemos de arrasar, debemos acabar con todos los defectos que tiene la personalidad. Y esa tarea le corresponde al yo superior. El yo superior está, digamos, tratando. Por otro lado, diremos que el yo superior o la mente superior es nuestro buen amigo, confiable, porque ese amigo está lleno de amor y entonces está tratando de que las experiencias dolorosas por las que pasamos, pues ya no sigamos pasándolas. Y entonces a medida que vamos sufriendo, vamos conociendo el sufrimiento, pero a la vez vamos conociendo los valores internos que tenemos, se van desarrollando y eso es conocerse a sí mismo. Cuando uno descubre toda la serie de errores que uno comete por efectos de la personalidad, por efectos de los deseos mundanos, egoístas, materialistas, y por efecto de nuestras emociones y nuestros deseos, y entonces una vez conociendo eso, vamos hacia el poder que tenemos a través de la voluntad y entonces empezamos a actuar de una manera diferente. Y eso es conocerse internamente, conocerse a sí mismo espiritualmente. Y una vez que logra uno esa conexión, pues entonces, digámoslo así, estamos ya del otro lado. Pero esa es la tarea, conocernos a nosotros mismos, pero desde el punto de vista espiritual. Desde luego que tenemos que desarrollar todos los aspectos éticos que está relacionado con la primera pregunta. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues ahí están. Solamente podemos ir a googlear y decir cuáles son los valores éticos, cuáles son los valores morales, ejemplo de ellos. ¿Qué es un ejemplo de esos valores? Y es entonces cuando nos damos cuenta de cuáles son esos valores y entonces nos damos a la tarea a ver de estos valores éticos cuántos puedo cumplir o cuáles he cumplido. Eso es todo, ¿sí? Porque si nos vamos al terreno de lo moral, pues ahí sí hay algunas divergencias, diferencias y demás, porque lo que es moral para una sociedad o para una familia, para el otro no lo es. Y no son netamente, los valores morales eh, no son netamente, digamos, universales y aplicables para todos, pero lo ético sí, eso sí, los valores éticos sí, porque tienen que ver con el alma, con el espíritu, ¿sí? Y la última no recuerdo cuál era. De por qué estaban almas viejas aún en el ente, o sea, y podemos convivir con ellos. Bueno, pues porque así es. En la naturaleza existen todas, como dije durante la plática, existe una enorme diversidad, ¿sí? Es decir, la unidad en la diversidad. Entonces, somos una humanidad que tiene de todo tipo de almas que están encarnadas y que hay almas viejas que han aprovechado y almas jóvenes que han aprovechado
su paso por las encarnaciones en este planeta, y que como en la escuela hay alumnos más avanzados que otros, más aprovechados, aunque tengan la misma edad, sin embargo, avanzan más rápido porque ponen más interés, porque tienen un mayor desarrollo intelectual, porque son más dedicados, porque se esfuerzan, etcétera. Entonces, esas almas que tú llamas almas viejas, no necesariamente son almas viejas únicamente. Hay almas jóvenes que también han aprovechado y entonces su expresión es más espiritual, es decir, más amorosa, más altruista, en fin, más armónica con la ley universal de la armonía, ¿no? Entonces, es debido a eso. Entonces, en la naturaleza hay todas esas diferencias. Hay personas, hay seres humanos, hay almas encarnadas que son muy viejas, pero que siguen atrasadas porque no han querido aprender o no hemos querido aprender, me incluyo. Y hay otras almas que son más jóvenes, mucho más jóvenes, que aparecieron, digamos, millones de años después en la evolución y que sin embargo han aprovechado y están al nivel de las almas viejas aprovechadas también. Esa es la cuestión. Gracias, gracias. Gracias a ti por preguntar. Les envío un fraternal abrazo y mis mejores deseos porque tengan dulces sueños. Nos encontramos la próxima semana